¿Qué tal? Bienvenidos, estimados lectores de Petróleo y Energía. Nos encontramos hoy en otro de nuestros episodios de Conociendo a los 100, inaugurando esta segunda temporada del año. Y para mí es un honor arrancar con una de nuestros miembros de la lista de los 100 líderes más influyentes del sector energía. Ella es Sandra Jansen, de Jansen Business Consulting, a quien le doy la más cordial bienvenida a este espacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ti, Raúl, y a todo tu equipo por esta invitación. Y qué mejor, me siento más honorada que estamos abriendo la segunda parte de líderes. Entonces, eso merece decir salud. Exactamente, así es, porque, de hecho, por fin alguien accedió a que sea un programa más relajado en este sentido. Entonces, pues vamos a estar tomando aquí nuestros tequilas. Igualmente nuestros lectores que estén viendo el video, pues con mucho gusto nos pueden acompañar desde su casa en esta conversación que pues sin duda, como saben, el formato pues es conocer precisamente a nuestros personajes, su trayectoria, su liderazgo, sus negocios y pues un poco por qué están en nuestra lista de los 100, ¿no? Entonces, en este caso, pues platícame, Sandra, en este sentido, ¿cómo llegas a precisamente ser pues precisamente emprendedora y tener tu propio negocio de Jansen Business Consulting? Pues mira, emprendedora creo que siempre he sido. Me ha gustado mucho las ventas. Vengo de una familia de negocios. Mi abuela fue una de las personas que nos inculcó a siempre el buscar y el tener soluciones para poder lograr metas. Entonces creo que eso me queda muy claro y esto ha sido parte de mi vida y con mi familia. Entonces, viniendo de ese esquema de una mujer, un matriarcado, en donde fue un ejemplo muy importante para mí, el hecho de ser autosuficiente, independiente y sobre todo el hecho de poder tener la conciencia de que a lo que te propongas lo puedes lograr. Ha sido un gran éxito para mí el crear de esta manera algo. Y de ahí pues nació obviamente el lado de emprendedora, el lado de estar siempre manejando mis negocios o bien mis oportunidades, en convertirlas en posibilidades pues para ganar una utilidad, ¿no? Que sea en beneficio monetaria, pero sobre todo en un beneficio mayor que es el gusto. Y yo creo que ahorita se nos está olvidando mucho el hecho de que te guste y cuando hacer lo que quieras hacer para trabajar, ¿no? Claro. Vamos más por la parte monetaria que por la parte realmente del gusto y sobre todo el disfrutarlo. Correcto. Y en este sentido, sobre tu carrera, si me pudieras platicar justamente esa trayectoria y a qué retos y oportunidades te has enfrentado en ese camino. Bueno, primero el hecho de, yo nunca me imaginé estar en el área de sector petrolero. Okay. Esto nace también por necesidades que hay en el sector petrolero, viniendo de una familia que era totalmente de restauranteros. Okay. Mi abuela tuvo oportunidad de conocer gente en el medio y por amistades de mi abuela fue el hecho de que yo empecé a saber qué era el petróleo, porque ni siquiera sabía qué era el petróleo, más que venían los derivados de él en el shampoo, etcétera. De ahí también nace esta idea y sobre todo en involucrarme más en el área del sector petrolero, porque me gustaba, me empezó a llamar la atención, pero sobre todo me llamaba mucho la atención que en ciertas áreas no se atendían. En pláticas con empresarios a través de mi familia, pues se veían áreas de descuido. Estas áreas de descuido, una de ellas era el área de derrames de hidrocarburos, por ejemplo. En México, en el año de 1979, en la sonda del Campeche, en INSOC, hay uno de los accidentes mayores. Yo nací en el 72, imagínate, entonces se me quedó muy grabado este accidente, y en base de eso y en las pláticas que yo escuchaba, pues era que faltaba la tecnología, faltaba mucho la concientización más que nada de la prevención sobre la seguridad. Sí. Pero eso, bueno, pasa ahí uno de los accidentes, luego viene muchos más accidentes, y el que a mí se me graba más es el del 2015, el 1 de abril.
Yo ya ahí, en este accidente, pues ya tenía más conocimiento de lo que era Pemex, en este caso, lo que eran las operadoras de petróleo, y durante esta época también yo ya estaba casada y sigo casada con un noruego, en el cual pues Noruega es uno de los principales países pioneros en el desarrollo de tecnología para derrames de hidrocarburo, asimismo para atención de todo lo que es lo que se necesita en el sector energético. Okay. Entonces, de ahí ha venido pues esta transición. Retos han sido muchos, hasta el día de hoy sigo viendo los retos, y uno de los retos es el ser mujer. Creo que ha sido un reto a superar todos los días, porque no se manejan mujeres o no muchas en este sentido, claro. Y más en el que yo estoy especializada, que es el sector de seguridad industrial. Porque además, y perdón por interrumpirte en este sentido, o sea, tú estás en campo, vas a las plataformas, ahí estás, y pues no es precisamente un ambiente en el que haya muchas mujeres. Sí, y yo creo que de ahí he aprendido mucho, porque ha sido el conocer el cómo se vive, se convive, a qué miedo se enfrenta la parte de técnicos, especialistas, ingenieros en campo y también en plataformas, pero también la parte humana. Y yo creo que aquí vuelvo a lo mismo, la parte humana se nos está olvidando más por la parte monetaria. Entonces hay que haber un balance. Eso me ha creado el hecho de formar pues mayor concientización, y en esa concientización también el poderme educar mejor. Y el poder educar mejor es desde tomar cursos y especialidades en seguridad industrial, pero también en cómo tú lo puedes transmitir a otros. Y los otros son los seres humanos que viven día a día en unas áreas de riesgo, porque estamos hablando de petróleo. El petróleo en sí, en la extracción, en la convivencia, en la vivencia y en la operación, es difícil. Sí, entonces, muy complejo, ¿no? Complejo, y te tienes que aprender a cuidar. Entonces yo creo que ahorita es mucho enfatizar la parte humana de cuidarte y no verte como una parte monetaria. A todos nos esperan en nuestras casas, pero el hecho es de que te lo creas, y que te creas que concientizándote tú en el hecho de hacer una actividad de riesgo, pero que la hagas de manera segura, eso te va a abrir las oportunidades y posibilidades a seguir teniendo una actividad en donde puedas transformar lo malo en lo bueno, y crear hábitos también para los siguientes colegas, compañeros o siguientes generaciones. Correcto. Que esto deriva, y corrígeme, en tu curso, ¿no? Alza la voz. Si me pudieras platicar en este contexto, ¿cómo deriva en que tú construyes tu curso, cómo está construido y cómo ha sido esa experiencia de implementación con tus clientes? Gracias. Este curso inicia después, ahorita tengo 20 años de experiencia en el sector petrolero, especializándome básicamente en lo que es seguridad industrial. Durante del primer año al 10º, en la experiencia, conocimiento y obviamente el expertise que recibí por la parte de extranjera, porque también tengo cursos en el Reino Unido, Noruega, en España y en Estados Unidos, los más sobresalientes vamos en materia de seguridad industrial, y el conocimiento de todo el campo de Pemex, que es gente maravillosa de verdad la que trabaja para Pemex. Así fue la recopilación de este curso. Entonces yo me tardé 10 años en hacer una metodología, que la metodología se llama Alza la voz, la seguridad inicia contigo. Y es básicamente en poder mostrar lo que tienes como riesgos en que se provocan incidentes, pero básicamente a que no se conviertan en accidentes, y esos accidentes que no sean mayores. Ha sido un taller, un curso que ha gustado mucho por el simple hecho de que te encuentras el 1 a 1 con la persona que está operando, con el operador en campo o el operador en plataforma. Y con ellos es gente humana. Y gente humana es destacar lo que valen, destacar los principios, sus valores, pero sobre todo el destacar que el día de mañana tienen que regresar a su casa.
Entonces, realmente esto de alza la voz, la seguridad inicia contigo, esta metodología que ya está marca registrada por tu servidora, Sí, ha sido básicamente el poder empoderar a la gente en saber que todo el conocimiento que tienen se puede transformar en hábitos seguros, y esos hábitos seguros que te manejen una mayor producción, pero sobre todo salvaguardando la vida humana, que es lo que tenemos que enfatizar más. Correcto. Y en este sentido, ¿cómo ha sido tu experiencia de implementación? Comentabas que pues, ha tenido una muy buena recepción, pero ya en el campo, en la acción, ¿qué retroalimentación recibes? O sea, ¿cómo ves los ánimos en cuanto... O sea, cuando termina el curso, ¿qué es lo primero que te comentan? Bueno, antes del curso te puedo decir que hay mucha resistencia. Uno, la resistencia es de que alguien venga a decirme lo que yo ya hice en 15, 10, 20, 30 años de experiencia. Aquí lo importante es decir, no es una competencia, más bien es una educación, y esta educación te va a ayudar a sobresalir, a que las cosas se hagan mejores. ¿Por qué? Porque vivimos en otros tiempos. Ya ahorita ya no son los mismos tiempos de alguien profesional que trabajaba hace 30, 40, 50 años en el sector, ahorita que también ya son nuevas tecnologías, son nuevos lineamientos, son nuevos procedimientos y sobre todo son nuevos reglamentos. A eso es a lo que te enfrentas. Entonces yo creo que este reto de resistencia ha sido como número 1. Número 2, obviamente que venga una mujer y que les diga, este es un método educativo en donde te va a poder ayudar a ser mejor. O sea, yo no te vengo a imponer y no te vengo a dar clases de lo que tú ya sabes hacer, que es súper valioso. Claro. Es más bien el hecho de decir, ¿cómo podemos hacer equipo para que haciendo este equipo, juntos, vamos a poder lograr una conciencia mayor, pero sobre todo a que tú sigas viviendo el día de hoy y el día de mañana? Eso es lo principal. Eso ha sido el éxito de Alza la Voz, la seguridad inicia contigo. Excelente. Y retomando también de lo que comentabas en la construcción del curso, la experiencia internacional. Tomabas Reino Unido, Noruega, etcétera, etcétera. ¿Cómo tomas tú esas experiencias para aterrizarlo en el caso México? Mira, las experiencias son, obviamente, ellos nos pueden aportar, obviamente tienen conocimientos mayores, no porque sean mayores intelectualmente a un mexicano, simple y sencillamente que tienen la posibilidad que los países, el gobierno, invierte en la investigación. Claro. Invirtiendo en investigación va de la mano con la educación, y sobre todo en la educación, entonces ya se empalma con el conocimiento y la experiencia de ese trabajador. Vamos a poner el ejemplo de Noruega. Con Noruega lo que hace es que se da un seguimiento y un acompañamiento en todo este proceso. Entonces, sí es muy importante el hecho de que en esa educación o ese modelo educativo que reciben vaya de la mano con la experiencia de la persona, pero también con el acompañamiento de saber que instituciones, las mismas empresas privadas y las regulaciones que existen en Noruega se empalman. Aquí no hay una competencia de porque yo soy una institución de gobierno, te voy a venir a sancionar sin un propósito definitivo. Sí. Es más bien ese propósito que se vuelve definitivo, te sancionan, pero va en colaboración de todos. Y en esa colaboración de la empresa privada, operadora petrolera, el gobierno y también los centros educativos o el centro de investigación, se reúnen para ver en dónde está la falla y sobre esa falla dan una respuesta. Si esa respuesta se puede dar una solución inmediata o se encuentra el por qué se hizo, entonces se ataca. Pero se ataca desde la forma de poderlo solucionar de manera efectiva para todos, no echando culpas. Es muy fácil aquí, por ejemplo, en el sector mexicano, y puedo ir en otros países que también acabo de regresar de Vietnam. La experiencia mucho es la culpa. Yo te culpo porque ya entra el ego, ya entra lo personal y ya entran las emociones.
Aquí básicamente Noruega, siguiéndolo poniendo de ejemplo, sí, entra realmente el conocimiento, la experiencia, la tecnología que se aplicó y obviamente también el factor humano. ¿Por qué el factor humano? En el factor humano todos tenemos emociones todos los días. En nuestra casa te enojaste con la esposa, un hijo está enfermo, etcétera. Eso te va afectando al día. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas a realizar esa operación en el día a día de tu trabajo, pues obviamente ya no estás desempeñándote como te deberías de desempeñar. ¿Qué hace el noruego? Te sienta, ve algo que no está bien contigo y te dice, a ver, ¿cómo te sientes hoy? Porque a mí me importas. Ahí salen las emociones, sale la preocupación de esa persona de ese día y le dicen, sabes que no estás apto para trabajar el día de hoy, vete a tu casa o te refiero con un psicólogo, alguien que te pueda ayudar y lo vamos desmenuzando porque lo primero, yo no te voy a poner en riesgo a ti y segundo, no voy a poner en riesgo a los colegas, a los compañeros, claro, y tercero, la producción. Entonces, esto va en conjunto, se trabaja mucho en equipo y ojalá que aquí lo podamos seguir implementando porque se está haciendo, y hay gente maravillosa en esta empresa y en el sector petrolero en general, pero nos falta muchísimo más. Falta. Ahora, entrando en materia de Janssen Business Consulting, además del curso, ¿tienes otros servicios o ahí cuéntame un poco del universo de tu oferta y tu diferenciador de valor? Bueno, yo empecé representando a empresas noruegas con tecnología. Okay. El éxito de esto fue el hecho de que bajábamos costos altos de mantenimiento y se implementaban tecnologías que aseguraban y maximizaban pues la producción y sobre todo maximizaban la seguridad del trabajador. Ahorita, básicamente, en base a lo que me estoy moviendo y lo que estoy haciendo, me estoy enfocando muchísimo más a lo que son cursos, talleres, webinars, okay, y yo personalmente invitada a dar conferencias. Y las conferencias van en base a la experiencia que tengo pues en otros países, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué se puede lograr? Pero sobre todo el invitar a la gente a poder participar en hablar. Por eso va empalmado con Alza la Voz, la seguridad inicia contigo. En que tú puedas hablar, expresar, sin miedo a ser sancionado, pero sobre todo con la gratificación a que seas reconocido. Y reconocido pues por la valor que tú tienes en el hecho de desempeñarte por, sea un año, sea un mes, o sean 100 años que tú estés dando, no va a vivir una persona 100 años, pero sí, claro, pero sí la plataforma, por ejemplo, o el centro de proceso, pero que sigas siendo un activo importante en dejar un legado. Y aquí lo que más buscamos como Janssen Business Consulting es que dejes un legado a los demás en que pudiste hacer algo efectivo, positivo, pero sobre todo en bienestar del ser humano. Correcto. Que además, dicho sea de paso, tuvimos la oportunidad de tener una muestra, ¿no?, durante el Congreso Mexicano del Petróleo de lo que tú haces. En este sentido, ahí sí para la audiencia que no pudo estar ahí, si pudieras platicarnos cómo llevaste ese curso, que era un tema de 5 puntos de liderazgo, ¿no? Sí, hablamos, ahorita por ejemplo me estoy especializando en liderazgo, pero enfocado básicamente en seguridad, entonces va de la mano con liderazgo administrativo y seguridad. Aquí fue una propuesta que yo lo mencioné y son las 5 habilidades más, ay, se me fue, ahí le dicta, se me fue el nombre, perdón. Sí. Las 5 habilidades más eficientes en materia de seguridad industrial. Okay. ¿Y por qué más eficientes y por qué 5? Digo, más eficientes tenemos muchísimo más y más de 5 tenemos muchísimo más. Aquí fue en base a la experiencia que he tenido en campo, desde perforación hasta producción, que es en plataformas petroleras, y fueron detectadas. Y estas 5 habilidades es básicamente basándonos en el ser humano. Yo creo que ahorita hay que enfatizar mucho el ser humano, la valía que tenemos todos y sobre todo que podemos mejorar las cosas siendo humanos. Se está perdiendo y se está perdiendo porque va de la mano de la humildad. México trabaja con mucho jerarquías, igual que otros países. Si tú
te conviertes en un país tan jerarquizado, es muy difícil que se permee o que se te presenten soluciones que puedan tener acciones inmediatas. Claro. Entonces tú ya, en que bajas la información o en lo que la subes, se convierte en un teléfono descompuesto. ¿Qué está pasando con esto? Es que obviamente no se toman acciones inmediatas y el no tomar acciones inmediatas se convierte en riesgos y esos riesgos se convierten en incidentes que obviamente se pueden volver accidentes mayores. Son las 5 habilidades más eficientes en liderazgo en materia de seguridad, salud y protección ambiental. Y estas 5 habilidades se basan primero en que seas organizado, en segundo que seas amigable, tercero que seas comunicativo, cuarto que sea inspiracional y quinto que seas humano. Entonces básicamente me enfoqué en dar esta plática en el lado totalmente humano. Y más que nada para enfocar el lado humilde que tenemos todos y bajar obviamente pues este ego que también pasa y sucede, somos humanos, ¿no? Somos emociones. Entonces, en que se pudieran encontrar de esta manera, pero enfocándote en ti mismo y viéndote como espejo en el reflejo de la otra persona, que la otra persona es tu colega, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes hacer un mejor ambiente laboral sobre todo, pero enfocado y trabajando obviamente como un equipo, no como una competencia? Entonces creo que esto fue el éxito, fue algo muy dinámico. Yo soy muy dinámica para trabajar, o sea, no voy mucho a lo que siente la persona, me integro con esa persona, pero sobre todo es el hecho de que nos vemos igual. O sea, aquí no hay jerarquías absolutamente de nada, porque la misma persona que está en campo, sea un chango, sea un perforador o bien el administrador en una plataforma, todos somos lo mismo. Y como todos somos lo mismo, todos nos tenemos que aprender a cuidar y a ver por el otro, porque ese otro te va a cuidar a ti de la misma manera que tú lo estás cuidando a él. Entonces, eso es lo importante y esto fue el éxito durante el CMP en esta conferencia que tuve la oportunidad de dar. Excelente. Ahora pasando justamente al factor más humano de la conversación y ya aproximándonos al cierre, finalmente también este espacio, estás en este espacio por un tema de liderazgo, perteneces a nuestra lista de los 100. En este sentido, preguntarte, ¿tú cuál consideras que es tu estilo de liderar a tu equipo, en los talleres? ¿Cuáles son las características que para ti definen tu forma de liderar y que deberían de definir a un líder hoy en día, contemporáneo? Hablando de mí, principalmente es que soy demasiado humilde. Y la humildad te produce obviamente humanismo. Pero no quiero decir que con esto dejo de ser humana. Tengo errores, tengo fallas y sobre todo también me enojo y tengo maneras de expresarme que a lo mejor puedo disgustar a la otra persona. Pero ¿sabes qué ha sido el éxito? El poder mediar, el poder escuchar y el poder entender. Y también lo mayor es el poder recibir críticas. Yo creo que también como humanos o cuando estamos trabajando o como líderes, el hecho de sentirte líder, dices, yo soy Superman y aquí todos me siguen porque yo soy un líder. Sí, pero hay muchas diferencias de cómo eres un líder. Hay líderes que tenemos muy buenos y hay líderes también que tenemos muy malos. Es la manera de poder influenciar que sea positivo. Y yo creo que esto va a ser el mejor legado que yo como Sandra puedo dar, el poder influir positivamente a los demás de una manera que se puedan expresar libremente, sin ser sancionados, sin ser castigados, pero sobre todo que sean reconocidos y que sean reconocidos no simple y sencillamente por el lado monetario. Tú puedes reconocer a cualquier persona con el simple hecho de decirle, tú me importas, vamos bien. ¿Cuándo es tu cumpleaños? Felicidades, mandar una nota. Claro. Ese es el hecho de tú sentirte libre en expresar, en ser humano y en sentirte líder de esta manera. Yo soy una líder por el hecho de que puedo influenciar a otros de manera positiva, pero sobre todo también puedo recibir críticas de manera positiva. Y creo que eso es lo que debemos de trabajarlo más como seres humanos y sobre todo con otros líderes que quizás
tengan mayores posibilidades, empresas más grandes que lo manejen muy bien y lo hagan muy bien, pero habrá otros que no. Entonces yo les pregunto a ellos, ¿qué quieres dejar tú como legado? Claro. Y hablando de qué quieres dejar de legado, y yéndonos hacia el rubro de mujeres y mujeres profesionales jóvenes. En este sentido, tú lo mencionabas, o sea, ha sido un reto en tu carrera, lo has visto en el camino. ¿Cuáles serían tus lecciones para esas jóvenes mujeres profesionales que se quieren insertar en el campo laboral y que además aspiran a llegar a puestos de liderazgo? Lo principal es que se empoderen, y que te empoderes en el hecho, en darte la valía que tienes, en la valía que mereces y en la valía que tú mismo has aprendido a través de tu educación. Y sea educación en casa, sea educación educativa, vamos, en una institución de escuela, de educación, lo que sea. La educación va a ser lo básico precisamente para poderte abrir puertas a donde quieras, sea México, sea el extranjero, o bien sea en la empresa que te estás desempeñando. Entonces, yo lo que les podría decir a las siguientes generaciones y a las generaciones de hoy es que no dejen de ser lo que son, que se empoderen, que tengan la valentía de hablar, de poder expresarse, de poder alzar la voz. El alzar la voz no tienes que gritar o no tienes que decir groserías, el simple hecho de hacerte valer, alzando la voz, claro, diciendo, estos son lo que yo necesito, pero también estos son mis límites. Yo no puedo aceptar cosas que me van a poner a denigrar o a devaluar el hecho de mujer como soy. Entonces yo creo que también la unión en mujeres necesitamos hacerla más. Ya no existe la educación de cangrejo, aquí ya existe la educación de cómo podemos fortalecernos más como mujeres, pero también como país. Somos un país maravilloso, hermoso, nunca me voy a cansar de decir México lindo y querido, con la experiencia que tengo viviendo en otros países, hasta el día de hoy estoy viviendo en Asia, y te puedo decir que tenemos un país tan hermoso que el hecho es de cómo lo enfocamos de una manera positiva. Mujeres y hombres, tenemos que venir y trabajar a la par para hacer un bienestar mayor. Y finalmente, 20 años de trayectoria que te avalan, y en este sentido el caso México. Esta evolución del sector, sobre todo el petrolero, en 20 años, ¿y tú qué ves que sigue para ese sector? Y digo, involucrando un poco este tema de, pues viene la transición energética, hay unos temas en la opinión pública que, digamos, permean un poco en, no, pues ya eso es obsoleto, sin obviamente tomar en cuenta que es una industria que permea en absolutamente todo lo que hacemos. ¿Tú cómo lo ves? O sea, ¿cómo ha sido esa evolución? Y concluyendo en, ¿qué ves hacia adelante en el sector? Yo veo una evolución que es efectiva, pero que falta más. Y falta más en mi sector, por ejemplo, que es seguridad y que todos los vemos el día al día, falta muchísimo más. Y el muchísimo más es en educar a las personas, en cómo sentirte y hacer acciones de manera segura, pero también el poder proveer las herramientas y también poder proveer la tecnología. La tecnología, uno de los retos que uno se encuentra es que dicen, es que esa tecnología si la aplico aquí es muy cara. No necesariamente, la tecnología viene también del conocimiento humano. Tú puedes aplicar y tomar acciones y mejorar actividades con el simple hecho de tu creatividad. Y la creatividad que viene en la creación ya que tienes por esos años de experiencia. Entonces yo creo que nos falta mucho, vamos bien, pero se le debe dar un enfoque a la seguridad como primero. O sea, la seguridad no puede ir de la mano de la producción. Si tú quieres maximizar tu producción, tienes que maximizar tu seguridad. ¿Por qué? Porque al elevar la producción, obviamente, tienes riesgos de que va a haber incidentes o que se van a convertir en accidentes. Entonces, tienes que aplicarle y apoyar a la seguridad, pues para que obviamente puedas tú nivelar y balancear este riesgo en minimizarlo y que no se convierta en un riesgo mayor. Claro. Hablamos mucho de 0 accidentes, la seguridad inicia contigo y la meta clave en este tema es 0 accidentes. ¿Cómo van a poder lograr esos 0 accidentes? No politizando. Vivimos en un país que ahorita, como lo mencionas tú, se está permeando, hay rumores, hay
bienes encontrados, cosas, males encontrados. Aquí es seguridad, y la seguridad no la puedes politizar. La seguridad la tienes que aplicar de una manera efectiva para que hagas aliados. Y en los aliados no puede haber partidos políticos. Debe de haber acciones congruentes en donde des la efectividad a la gente de que va a subir el día de mañana seguro y también va a bajar el día de mañana seguro. Entonces, eso es el reto que tenemos mayor aquí, de poderle apostar más a lo que estamos viviendo el día a día, porque no es de futuro, es hoy el presente. Con lo que cuenta la gente en plataformas o en pozos, etcétera, en equipo, por ejemplo, de seguridad básica, de protección básica, en la educación, obviamente en la tecnología, pero va mucho de la mano en lo que tienes que lograr, sobre todo en concientizar a la persona de que él es lo más valioso que hay en la vida, eres tú, no hay más. No hay plataforma, no hay campo de perforación. Lo más valioso eres tú. Al lado ya es tu familia, al lado ya es tu trabajo, al lado ya son las cosas que te mueven para tener una efectividad de ese reconocimiento, sea económico, sea personal. Pero la principal valía eres tú. Claro. No, y en mejor nota no lo puedo dejar, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio de Conociendo a los 100, también felicidades por formar parte de este listado referente dentro de la industria, y pues estuvimos con Sandra Jansen de Jansen Business Consulting, muchas gracias por acompañarnos. Pues muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad y sobre todo de dar el empuje a mujeres a podernos expresar, a poder hablar y a seguir siendo parte de una lista tan prestigiada como son los 100 líderes